Amén. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Puedo compartir mi Biblia? ¿Hable ahora o después? Muy bien, qué bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha, hermana? Perfecto. Vamos a hacer algo hoy. Vamos a empezar una clase, ¿sí? Una clase, un estudio. Vamos a hacer 6 estudios cada semana. Hoy va a ser la primera. Vamos a estudiar un tema un materia se llama la explicación del cristianismo, ¿sí? Un material muy bueno, muy básico, que la verdad da si se puede decir, una base buena bíblica de lo que es el cristianismo, de quién es Dios, de lo que nosotros debemos hacer y todas esas cosas. Pero vamos a estar viendo a través de solo el libro de Marcos. ¿Sí? Solo el libro, si quieren abrir en sus Biblias al libro de Marcos. Qué bonito el gatito. Pueden ir al Marcos capítulo 1. Perfecto. Vamos a hacer algo, esto no va a ser como una predicación normal. Yo quiero que sea una enseñanza, ¿sí? Es mi primera vez de enseñar el material, así ténganme paciencia, pero vamos a pasar un poco a la vez. Pero les quiero animar que hagan preguntas, ¿sí? En cualquier momento. Si tienen una duda, alguna pregunta, algo que no entienda, lo que sea, levante la mano, yo paro. Esto es un tiempo para eso, ¿sí? Sí tenemos un material para pasar y solo tenemos obviamente tanto tiempo, pero igual queremos pasar todas las preguntas. También durante esta enseñanza no van a tener que dar explicaciones de la Biblia, no van a tener que orar, no van a tener que leer la Biblia en voz alta, si no se preocupen, pero sí les animo que conversemos de la palabra de Dios, ¿sí? Que cualquier cosa que quieras conversar de acuerdo a este tema, preguntas que surjan, que por favor que lo conversemos, que lo veamos, porque estamos para aprender, ¿sí? Lo más importante es aprender de la palabra de Dios, aprender de quién es Dios, qué quiere Él para nosotros y bueno, todos queremos seguir aprendiendo. Esta lección se llama Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, si se trata de Jesús, ¿quién es Jesús? Y vamos a dar una buena base de que Él es el Hijo de Dios. Vamos a estar observando su autoridad y milagros. Veremos que apuntan a su condición como el divino Hijo de Dios. Acá unos cuantos puntos que vamos a ver. El título de este curso es Explicación del Cristianismo. El cristianismo, como su nombre lo indica, trata todo sobre Jesucristo. Todo sobre Jesucristo. Los únicos registros que tenemos de Jesús son las 4 biografías: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en este curso vamos a estar viendo en Marcos. Hola, bienvenida. Creo que por ahí hay un asiento. Acá hay un asiento. Durante las próximas semanas vamos a estar examinando una de estas, el Evangelio de Marcos. Vamos a estar viendo acá, siguiendo. Quiero que abra y mira el primer versículo de Marcos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa decir que Jesús es el Hijo de Dios? Veremos hoy qué significa que Jesús es una persona con autoridad, toda la autoridad de Dios, su Padre. O sea, Jesús es el Hijo de Dios
que tiene a la vez toda la autoridad de Dios Padre. Ahora puede ver conmigo ahí mismo en el primer capítulo, el versículo 21, unos cuantos versículos más abajo, vamos a ver la autoridad de Jesús como maestro, la autoridad de él como maestro. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Acá Jesús estaba en el templo y estaba enseñando con mucha autoridad. Y viene, como vemos en la historia, viene un hombre con un espíritu inmundo, un hombre se puede decir poseído por un demonio, ¿verdad? Y le habla a Jesús y Jesús le dice con autoridad, sal de ese hombre, a ese demonio, a ese espíritu inmundo. Le dice, sal de él, y ese espíritu sale de ese hombre. Y acá la gente se maravilló. Mira que este maestro impresionante, cómo habla con autoridad, hasta los espíritus inmundos lo obedecen. Y no, esta gente no estaba acostumbrado a ver este tipo de cosas, este tipo de autoridad en un hombre de Dios, que digamos. La gente se sorprendió por método de enseñanza de Jesús. Él no citaba los pensamientos de otros rabinos o maestros. Su forma característica de enseñar era yo os digo. Él hablaba con autoridad la palabra de Dios. Y la verdad, hoy en día nosotros también podemos compartir a otros de Dios con autoridad, porque nos basamos sobre la palabra de Dios. Pero acá Jesús, Él está mostrando que Él tenía autoridad como maestro. Después siguiente vemos la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Mira conmigo acá en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos a ir un poquito más adelante. Marcos capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, bajaron este hombre por el mismo techo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales silbaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que calillaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué calibáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico,
tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué cosa impresionante, ¿no? Jesús está acá en una casa de alguien. Imagínate que estamos acá hoy y el barrio se entera que Jesús está acá. Y todos quieren venir a estar con Jesús, todos lo quieren escuchar. Esto es lo que pasó en este momento y se llenó el lugar. Se llenó de tanta gente que no había forma de entrar. Y había un hombre paralítico que no podía caminar y sus amigos querían que se sane y sabían que Jesús sanaba a la gente. Entonces se esforzaron como sea y subieron al techo y sacaron parte del techo y bajaron ahí a su amigo con unas sogas por ahí enfrente de Jesús, y Jesús sanó a ese hombre. Y vemos que acá, que con una sola palabra, este hombre fue sanado instantáneamente. Como Jesús tenía poder para encima de las enfermedades, o sea, autoridad sobre la enfermedad. Y Jesús todavía tiene autoridad sobre la enfermedad. La Biblia contiene más de 30 incidentes como este, más de 30 de Jesús sanando a diferentes personas. Los enfermos, los ciegos, cojos, leprosos fueron sanados. El Evangelio de Marcos contiene muchos ejemplos de la extraordinaria autoridad de Jesús. En una tormenta violenta, por ejemplo, se puso de pie en un bote y ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y le obedecieron. Pueden ver eso después en Marcos capítulo 4, lo van a leer más después, hoy no. Sanó a las personas poseídas por demonios con una palabra. En tres ocasiones registradas, resucitó a personas muertas, incluso a Lázaro. O sea, Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad, hasta la misma muerte. Y vemos también que primero vimos que Jesús tiene autoridad como maestro. Seguimos acá. Tercero, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Viste cómo en la historia que acabamos de leer, Él le dijo, tus pecados son perdonados? Jesús perdonó a ese hombre. Y es más, lo perdonó antes de sanarlo. Lo perdonó antes de decirle, levántate y anda. Y Jesús tiene autoridad sobre ello, y Él tiene la única capacidad de perdonar el pecado de cualquier ser humano, de todos nosotros. Jesús es el único que tiene sobre todas las personas la autoridad y la capacidad de perdonar todos nuestros pecados. Los líderes, a todo esto, en cualquier momento, si tiene una pregunta, recuerde, por favor, pregunte. Si yo paro y vamos por ahí. Jesús dijo a los hombres, tus pecados te son perdonados. Los líderes religiosos vieron correctamente esto como una afirmación de la igualdad con Dios. El resto del Nuevo Testamento nos dice que Jesús realmente es igual a Dios, como el Hijo de Dios. Más que esto, Él es tanto Dios como hombre en una sola persona. O sea, Jesús es igual a Dios y Dios igual a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es uno con su Padre. Y es algo que obviamente nosotros no llegamos a comprender, ¿verdad? En nuestra comprensión, pero la Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, Dios Padre en los cielos, y el Espíritu Santo de Dios, los tres son una sola carne, habitan un solo cuerpo, pero son tres personas individuales, separados, nos dice Dios, y vemos eso a través de toda la Escritura, y también en esta parte nos indica
eso. Vamos a ver cuarto, la autoridad de Jesús sobre las personas. La autoridad sobre las personas. Mira conmigo Marcos capítulo 1. Vuelve a Marcos capítulo 1. En el versículo 16. Marcos 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Gracias. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Acá vemos que Jesús se acerca a casi completos desconocidos. Estas personas una de esas han oído de Jesús hasta este momento, pero nada más, como un hombre, ¿verdad? Y él se acerca y le dice: sígueme, deja tu trabajo ahí, deja las redes, deja la pesca, yo quiero que me sigas a mí. Y vemos tanta autoridad que él tiene sobre las personas que ellos dejaron todo y le siguieron. Esta es una de las cosas que me sorprende de Jesús. Si yo fuese a cualquiera hoy en día, le digo: ¿sabes qué? Yo quiero que dejes tu trabajo y me vengas a seguir. Lo pensaría 2, 3, 4 veces. ¿Quién es este loco que me dice que le sigue? ¿Para qué? ¿Qué quiere de mí? O sea, ¿y qué me va a poder dar suficiente? No sé. Se van a preguntar a ver de qué trabaja, de qué vive, esto, lo otro. ¿Me entienden? Hay que saber de todo. Sabemos que Jesús hasta ese momento, o hasta poco tiempo a ellos trabajaba con su padre como carpintero. Nada más. No sabemos más de él, de a qué se dedicaba, qué tan conocido fue. Se llega a pensar que no fue hasta ese momento un hombre muy conocido, ¿verdad? Recién en este momento él recoge a unos hombres, dice: quiero que me sigan, y van y empieza su ministerio tiempo completo, empieza a hacer grandes cosas. Pero Jesús tiene autoridad sobre las personas. Eso no incluye a ti y a mí. Jesús tiene autoridad sobre nosotros. Y a algunas personas Jesús dice: ¿sabes qué? Yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que no solo me sigas, pero que trabajes para mí. Yo soy una de esas personas, por ejemplo, que Dios ha llamado a servirle a Él tiempo completo. No fue mi deseo, no fue lo que yo quise, fue totalmente lo opuesto a lo que yo quise. Pero algunas personas, algunos de nosotros acá, Dios va a poner un llamado: yo quiero que vos hagas algo afuera de capaz de lo común para mí. Y Dios tiene la autoridad de pedirlo a nosotros. Y nosotros deberíamos hacer ¿qué? Obedecerle a Él, porque Él tiene autoridad sobre nosotros. Acá vemos cómo el Hijo de Dios, Jesús, hace la misma afirmación sobre tu vida, en la mía. Él llama a personas como comunes, como nosotros, a seguirlo. Estos 4 hombres lo hicieron. Algunos, a quienes Jesús llamó más tarde, le negaron y otros le siguieron. En toda la creación, la autoridad de Jesús nunca es resistida. En toda la creación que existe, toda la creación, todas las plantas, los animales, todo lo que existe, Dios tiene autoridad sobre ellos. Vemos, por ejemplo, en la historia que vimos hace rato, que Jesús estaba en la barca y había una tormenta, y se levanta y le dice a las aguas que se calman, y se calmaron en un instante. Cosa que yo daría todo para estar en ese momento a ver, porque es algo muy inhumano. De acá nomás se ve el río, hoy hubo mucho viento y se arman olas, aunque son olas muy pequeñas, pero se arman olas con el viento, y esas olas no se paran de un minuto al otro. Aunque el viento quede quieto, las olas siguen y siguen y siguen y siguen, y mucho más en un lago más grande, siguen mucho tiempo. Pero Jesús dijo: cálmate, y se calma. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas y nada de la creación lo desafía.
Pero ¿sabes qué desafía la autoridad de Jesús? Nosotros lo desafiamos. Nosotros somos la única creación, la humanidad, que desafiamos la autoridad de Jesús y le negamos y decimos, no Dios, yo no te voy a obedecer. No Dios, yo no te voy a hacer caso. Cuando Dios nos viene a buscar, cuando Dios quiere hablarnos desde temprana edad y Dios nos quiere atraer a Él y nosotros decimos, no Dios, no, yo no te necesito. No Dios, yo voy a hacer la vida como yo quiero. Y vamos por nuestros caminos. Somos la única parte de la creación que le rechazamos a Dios. Muy interesante eso. Así en resumen de todo lo que vimos, hemos visto que Jesús tiene autoridad como maestro, tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los espíritus malignos, sobre la muerte, para perdonar pecados y sobre todas las personas. ¿Qué hombre, te pregunto, qué hombre puede tener tanta autoridad? Ningún hombre humano puede llegar a tener esta calidad de autoridad. Sí, pueden ver hombres que puedan tener porciones de capaz todos estos tipos de autoridades, pero ningún hombre existente o que jamás existió llegó a tener toda esta autoridad en una sola persona. Solo fue Jesús. Y eso comprueba y da una fundación que Él es de verdad el Hijo de Dios, porque no hay ninguna otra persona que pueda llegar a esa capacidad de perdonar pecados, de hablar a la creación y lo obedece, de resucitar a los muertos, de sanar a los enfermos como Él lo hizo y tantas otras cosas, decir a las personas, sígueme, y le seguían. Solo Jesús puede tener esa autoridad y nos da una base que Jesús es de verdad el Hijo de Dios. La gran autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Él es el Maestro Supremo en el mundo de Dios. Su afirmación de ser divino, la necesidad de tomar una decisión acerca de Él, alguien llamó a Jesús el hombre al que no puedes ignorar. Podés ignorarlo como un mentiroso, si quieres, desestimarlo como un lunático o servirlo como Señor. Nosotros todos tenemos opciones en la vida. La verdad es que Jesús fue el Hijo de Dios, que vivió acá en la tierra, que murió en la cruz, que 3 días después resucitó a los muertos, así venciendo hasta la misma muerte, que no tiene control sobre él, y después ascendió, fue visto por más de 500 personas para comprobar que él de verdad resucitó, y después ascendió a los cielos. Hoy día está sentado en su trono en el cielo. Eso es quien es Jesús. Nosotros todos tenemos la oportunidad de creer en Él, seguirle a Él, servirle a Él o rechazarlo. O decir, sí, yo creo que Él es el Hijo de Dios, pero yo igual voy a vivir la vida como yo quiero. Igual voy a ir por mis caminos. ¿Sabes qué? Lo bueno que Jesús o Dios no nos manda. No está encima de nosotros como si fuésemos un robot controlándonos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío, tenemos una libre elección. Somos ser creados muy diferentes a todos los otros creados que Dios ha hecho. Y Dios nos ha hecho especial, nos ha hecho en su propia imagen. Y nos deja decidir si queremos creer en Él, nos deja decidir si queremos seguirle a Él, y nos deja decidir si queremos vivir para el mundo, si queremos vivir en pecado, si queremos vivir para cosas que no le agradan a Dios. Dios nos da esa elección. Y yo creo que eso es gran parte de su amor para con nosotros. Y la cosa que es tan bonito que Él hizo por nosotros. Entonces, la tarea para esta semana, ¿sí? Llegando a la semana que viene, como dije en un principio, esto es como vamos a hacer algo como la escuela, vamos a ver clases, ¿sí? Y con eso hay tareas. No sé si les gustan, ¿no?, las tareas, si les gustó cuando estuve en el colegio. A mí no me gustaron las tareas, nunca, pero de vez en cuando me tocaban, ¿sí? Esta semana nos tocan 2 tareas, pero muy sencillas, ¿sí? ¿Quieren saber cuál es? ¿Sí? Bueno, esta es la tarea. Tienen abierto su Biblia en Marcos. Estamos estudiando Marcos.
No vamos a salir de Marcos, vamos a quedar en Marcos. Quiero que lean del capítulo 1 al 5. ¿Sí? Tienen 6, 7 días para hacerlo, muy sencillo. Si hacen un capítulo al día, lo hacen tranquilamente. Y un capítulo lo puedes leer en 5 a 10 minutos, 15 a lo sumo. Es muy sencillo, es muy básico también cómo está escrito, muy sencillo de entender. Esto le va a ayudar a entender todo el contexto de lo que estamos hablando y lo que seguiremos hablando. Vamos a seguir por este camino viendo de la presentación del cristianismo. Empezamos con Jesús porque Él es el fundamento. Sobre todo está basado sobre Jesús y su palabra. Así que quiero que lean, por favor. Les ruego, lean Marcos. Es muy fácil, les va a ayudar. Si no leen, después se van a integrar también y les va a costar un poco más entender, ¿sí? Lean Marcos y con eso anoten cualquier pregunta, cualquier duda, lo que se le ocurra. Digan, ese versículo no sé qué significa. Anótelo, hagan un apunte. El sábado que viene, cuando juntamos, vamos a empezar con contestar todas esas preguntas, ¿sí? Las que surgen, y espero ver varias preguntas, por eso me va a mostrar que sí leyeron, ¿sí? Que sí leyeron, que sí prestaron atención, no como a veces yo leo la Biblia y la paso por encima y no presté nada de atención. Eso no sirve de nada. Hay que detenerse, leer y tratar de decir, Dios, ¿qué quieres hablarme a mí? Dios, te animo antes de leer, te va a ayudar mucho esto. Ir delante de Dios y hablar con Dios. Muy sencillo, decir, Dios, quiero que me hables. Voy a abrir tu palabra y quiero que tú me hables. Muéstrame qué tienes para mí, nada más. Sabes que Dios te va a mostrar. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Ahora, pregunto, ¿alguien no tiene Biblia o Nuevo Testamento en su casa? ¿Alguien no tiene? Todos tienen. No tienen, ok. ¿Alguien más?